Y en este webinar que habíamos pensado junto con Mauro a los fines de conversar un poquito, de discutir un poquito este tema, ¿no? Es un tema muy interesante porque no todos los pacientes responden de la misma manera a esta variable. Esto es algo que uno podría esperar que sucediera de este modo, pero se plantean algunas preguntas justamente a propósito de esta respuesta variable interindividual, como por ejemplo, ¿qué es la PIB? Esta es una pregunta que yo coloqué acá porque me trae algunos recuerdos. Estoy hablando hace unos cuantos años atrás cuando arranqué con esto y recuerdo haber llamado por teléfono para preguntarle a un conocido, justamente, esta pregunta, ¿no? ¿Qué es PIP? Y ahora vamos a discutir un poquito de ese tema, como para ir introduciendo, y después vamos a ver unos casos clínicos, también relacionados a cómo la titulamos, es decir, de qué manera programamos esa presión expiratoria al final presión positiva al final de la expiración, ¿no es cierto? Sabemos que existen un montón de métodos, todos diferentes, todos con sus beneficios, todos con sus desventajas, pero lo cierto es que hay un montón y como hay un montón, lo primero que me nace pensar es que no hay uno solo que sea lo suficientemente apto, lo suficientemente bueno como para que todo el mundo lo utilice y no utilice el resto, ¿no? Y se sigan proponiendo distintas alternativas para la programación de esta variable. Y muchas de esas alternativas vienen directamente relacionadas a los efectos que tiene esta presión positiva al final de la expiración. Es decir, no es lo mismo, como dijimos hace unos momentos, no es lo mismo para todos los pacientes. E inclusive, si fuere lo mismo, tiene distinto impacto en muchos órganos. En distintos órganos los impactos son diferentes. No va a ser el mismo impacto en el pulmón que en el corazón, sobre todo en el ventrículo derecho, ¿sí? O sobre el sistema renal, el funcionamiento del sistema renal, o inclusive en la perfusión cerebral. De manera que lo primero que me nace pensar son algunas preguntas que yo hice ahí, así que vamos a arrancar a ver en qué nos depara esta variable, ¿no? Y cuando decimos PIP, básicamente estamos diciendo que estamos frente a una variable de presión. Programamos en el respirador, en el ventilador, programamos una cantidad de presión que queremos que exista en el sistema respiratorio una vez que el paciente expira. Ahora, esa cantidad de PIP que nosotros colocamos, debemos saber que comporta una de las variables de fase. Todos los modos ventilatorios, para llamarse tales, para comportarse como un modo ventilatorio, necesitan variables de fase. Y dentro de esas variables de fase, PIP, la variable PIP, es una de ellas. Por cierto, es la cuarta. La primera variable es el trigger, el límite, el ciclado y finalmente la variable de base o la. Y como decía, es una cantidad de presión que se coloca en el sistema, que el respirador impide que el paciente siga sacando aire una vez que se alcanza esta presión, de manera que el respirador, no importa en qué modo ventilatorio lo estemos utilizando, siempre, absolutamente siempre, durante la fase expiratoria, va a controlar la presión. No importa si nosotros elegimos un modo volumétrico, digamos por caso, volumen control. No importa. Una vez que el paciente expira, una vez que se encuentra en esta fase ventilatoria, el respirador va a controlar la presión, justamente porque nosotros titulamos o programamos esta variable PIP. Y esa variable PIP y el control de la presión sobre la expiración determina en cierta medida la estabilidad alveolar. A pesar de que la estabilidad alveolar sabemos perfectamente bien que es un constructo que se va generando a partir de distintas variables, no solamente desde la PIP. También existe la interfaz aire-líquido, consecuencia de la existencia del surfactante, y también existe una interdependencia estructural.
y esto es las fibras de colágeno y elastina que comportan los distintos tabiques interalveolares, se ven traccionadas si hay algún alveolo que quiere colapsarse, y en conjunto con el surfactante impiden el colapso absoluto, de manera que todo esto conjuntamente con el nivel de PIB funciona al unísono para evitar el colapso alveolar. Y evitan ese colapso alveolar y ese nivel de PIB que nosotros colocamos justamente porque existe un volumen de PIB. Ese volumen de PIB es la cantidad de volumen necesario que debe quedarse dentro del sistema respiratorio para alcanzar la presión que nosotros establecimos. Esta es la única manera de alcanzar un nivel de presión determinado, colocando un volumen, y ese volumen va a ser variable de acuerdo a la patología del paciente. Ahora vamos a ver alguna que otra cosa a propósito de este tema, sobre todo relacionada con el driving pressure y el mechanical power, que también son dos conceptos que vienen directamente relacionados con la variable PIB. Fíjense, en este estudio, por ejemplo, este es un estudio realizado sobre pacientes pediátricos donde se evaluó cuál era el impacto que tenía el nivel de PIB sobre el mechanical power total. Y lo que hacen los autores aquí en este cuadro, las líneas rojas que ustedes ven aquí, líneas de punto roja y de color azul, no están en el paper original, estas las agregué yo mismo, pero están a los fines de poner de manera más gráfica y representativa cuál es el impacto que tiene el nivel de PIB sobre el mechanical power total, más puntualmente al dividir ese mechanical power. Fíjense que el mechanical power total es la imagen de arriba. Lo que hacían era llevar a los pacientes desde un PIB de 5 hasta PIB 12 y después iban descendiendo en escalones de 2 centímetros de agua. Fíjense que pasan de 12 a 10, a 8 y finalmente a 5 nuevamente. Y lo que ven acá arriba es el Mechanical Power total. Y el Mechanical Power total, por supuesto, que incluye los componentes elásticos, dinámicos y estáticos. Cuando hablamos de componente estático del Mechanical Power, estamos hablando del nivel de PIB. Y cuando se descompone ese Mechanical Power total, observamos que el único de los componentes que muestra el mismo comportamiento es el nivel de PIB, que es lo que está aquí abajo. Fíjense que son las curvas muy parecidas entre ellas. Y cuando mostramos o queremos poner el foco sobre el componente dinámico, y esto sería el volumen tidal que ingresaba y salía de esos pulmones, fíjense que casi no tiene un comportamiento marcado de manera similar a lo que mostrábamos hace unos minutos, sino que más bien se sostiene casi en un valor fijo, con una pequeña caída, como era de esperar, por supuesto, considerando que al comienzo son 5 de PIB y luego... Sí, ¿me estaban preguntando? Ok, seguimos. Le decía que considerando que son 5 centímetros de agua de PIB, luego 12 y finalmente va cayendo. Entonces uno esperaría encontrar un pequeño escalón aquí. Así todo, si uno lo mira, la curva es casi plana, ¿no? Una curva, una línea casi recta en comparación con las otras dos, que son entre sí muy parecidas. De tal modo que podemos decir que el nivel de PIB tiene un impacto directo sobre el mechanical power. Más aún, en este texto se evaluaron los datos del año pasado, del año 2024, y el texto se publicó en el 2025. Se analizaron los datos del Mechanical Power Day y fíjense que el nivel de PIB y sobre todo lo que se llama el Elastic Static Power, y esto es básicamente el componente estático del mechanical power total. Y en este caso estamos hablando, por supuesto, del nivel de PIB. 0,098 es un factor de corrección para poder llevar el valor que arroja esta fórmula y compararlo con los joules
que se utilizan para cuantificar el esfuerzo respiratorio, volumen tidal y finalmente RR es frecuencia respiratoria. Entonces, fíjense que aquí comparamos la cantidad de veces que ingresa el volumen tidal en, en asociación con la frecuencia respiratoria, pero también al final de la ecuación colocamos el valor de PIB. Y eso muestra que en este estudio, en este análisis secundario, la posibilidad de que ese valor estuviera asociado al componente elástico total, a la gravedad de distrés, era cercano a 1. Fíjense que da 0,9783, casi 1. Es decir, la probabilidad a priori de que ese concepto de PIB esté asociado al mechanical power es muy alta. Tanto es así que nosotros mismos ahora tenemos un texto que lo tenemos ya enviado a la revista y estamos esperando la publicación, donde evaluamos 16 pacientes y comparamos el volumen de PIB, y esto es la cantidad de volumen que teníamos que meter en ese pulmón para alcanzar el nivel de PIB que estábamos colocando, calculado de manera indirecta. Y esto es una cuenta donde lo que hacemos es multiplicar el valor de PIB directamente por la compliance estática. Entonces sería PIB por delta de volumen sobre delta de presión. Ese valor finalmente nos termina arrojando un número que representa el volumen que está introducido en el pulmón para generar ese valor de PIB. Y observamos, como les decía, en 16 pacientes sin patología pulmonar y dentro de sus primeras 48 horas de ventilación mecánica, podríamos decir que son pacientes completamente sanos, sin patología pulmonar conocida, y observamos que a medida que incrementábamos el valor de PIB, en cualquiera de los casos, también encontrábamos un mechanical power total más alto también, un componente elástico estático de mechanical power más alto, un componente dinámico más alto y también una driving pressure más alta. Y al comparar con los estudios de Costa y Gattinoni, observamos estas resultantes que ustedes observan acá. Cuando comparábamos estos valores que se estoy mencionando con la fórmula de Costa, casi no había diferencias significativas, pero sí encontramos una diferencia significativa al comparar esta fórmula y estos pacientes que encontramos nosotros con la fórmula propuesta por Gattinoni, toda vez que Gattinoni tiene en su fórmula un componente resistivo asociado al flujo, a la frecuencia respiratoria, mientras que Costa propone 4 veces el driving pressure. Entonces, ahí hay una fórmula más simple, un poco más acotada y ya no es tan detallada como la fórmula de Gattinoni. Por eso encontramos una relación negativa, fíjense que es de 0,16, si bien no es significativo, tiende a la significancia, pero es inversa. Entonces pensé que lo podíamos asociar este valor de PIB y cuál era la importancia que tenía con un modelo mecánico que describió John Marin en el año 2023, y esto es recientemente, no hace mucho tiempo que lo describió, donde decía que el nivel de PIB que se colocaba a los pacientes siempre debía ser considerado, inclusive el mechanical power debía ser considerado, toda vez que las eh, evaluaciones que utilizamos normalmente, como la presión plató, por ejemplo, o el driving pressure, o la diferencia entre presión plató y presión pico, no terminan por representar del todo bien cuál es la verdadera realidad que está sucediendo, que está ocurriendo en el alveolo. Entonces Marín lo que hace es desarrollar un modelo matemático donde dice, bueno, si nosotros consideramos que el flujo de aire ingresa de esta manera, hacia un alveolo, y esto es siempre considerando el concepto de Yoshida del año 2019 como fluid-like, y esto es que los alveolos se encuentran normales y la presión que se ejerce sobre las distintas partes del alveolo es igualitaria por principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Vamos a terminar generando esta imagen de la derecha, es decir, vamos a generar una tensión que se va a suceder siempre en la parte de afuera, esto es el epitelio alveolar, como seguramente sabrán,
Y la tensión se va a generar del lado de afuera tratando de abrir ese alveolo. Y ese alveolo se va a comportar normalmente, pero también podría comportarse de manera normal, generando alguna de las situaciones que observamos aquí, ¿no? Y esto está sacado directamente del paper de Marini, esta sigla que está acá adentro, las leyendas las incorporé yo, eso no está en el paper. Y podemos generar una sobredistensión a propósito de esto que estamos viendo aquí, donde podemos encontrar que el volumen está expandido, tal vez sobremanera. Habitualmente esto suele suceder en las zonas ventrales, en las zonas que no son dependientes, o podemos encontrar, por el otro lado, lugares, alvéolos, donde la capacidad residual funcional de ese alvéolo se encuentre reducida, inclusive con un grosor, con un epitelio normal, pero reducido. Esto es posiblemente por la presión superimpuesta habitualmente observado en las zonas de declive o en las zonas que son más dorsales, ¿no es cierto? Siempre considerando el paciente en decúbito supino, estoy hablando, ¿no? Y estas variaciones de la capacidad residual funcional pueden ir para uno y otro lado, mostrando que muchas veces nosotros podemos colocar un valor de PIP a esos pacientes y ese valor de PIB, digamos que se aplica de acuerdo al radio que tiene, esto es lo que menciona Marini, el radio que tiene ese alveolo y la ley de Laplace también se aplica de manera directa, considerando que si el alveolo tiene un radio de curvatura que es más pequeño, entonces va a tener mayor presión y muchas veces la PIB que nosotros elegimos va a aplicarse en ese alveolo de manera más abrupta, considerando la fuerza como una unidad de presión, no fuerza por unidad o presión por unidad de superficie, se va a aplicar en un punto y va a generar esa tensión que mencionábamos hace unos minutos. Y le decía, ese valor de PIB muchas veces va a depender de un efecto gravitatorio. Consideremos que muchos pacientes pueden tener distrés respiratorio, podrían no tenerlo también, podríamos hablar de pacientes sin distrés respiratorio, pero habitualmente lo que observamos es que en los pacientes que tienen distrés respiratorio existe un componente gravitacional muy marcado, incorporando una presión superimpuesta a los alvéolos declives o alvéolos dorsales mucho más grande de lo que deberíamos tener. Y entonces ese valor de PIB que nosotros colocamos muchas veces sucede en las unidades intermedias o tal vez en las unidades más ventrales, pero hay unidades alveolares que nunca se van a enterar que pusimos un valor de PIB determinado. Justamente por esto que menciono, por la presión superimpuesta. Cuando la presión de apertura es mucho mayor al valor de PIB que nosotros colocamos, entonces hay unidades respiratorias que nunca se enteraron que nosotros pusimos un valor de PIB. Y por supuesto hay otras que van a encontrarse hiperinsufladas, que suelen ser las unidades ventrales. En este paper que vemos aquí, que es el paper de Menga del Current Opinion, se menciona este extracto que yo puse aquí, y menciona allí en el paper el texto, el artículo de Calvacanti, de Llama, donde al comparar pacientes en dos grupos de random, se randomizaron los pacientes, observaron que muchas veces el valor de PIB en comparación con la mejor compliance no terminaba resultando en un outcome favorable, sino que más bien terminaban falleciendo más los pacientes. Esto es la mortalidad puntualmente a los 28 días, como se puede leer aquí en el texto. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué fines colocamos ese valor de PIB? Porque pusimos un valor de PIB esperando que esa compliance mejore, tal vez movernos dentro de la curva de presión-volumen y colocarnos por delante del punto de inflexión inferior y que tenga una mejor compliance. Y sin embargo, a pesar de lograr esto, los pacientes a los 28 días, en comparación
con una estrategia de PIB baja, fallecían más. Entonces, uno se queda pensando, ¿qué tan importante puede ser ese valor de PIB? O, puntualmente, ¿cuál es el lugar que tiene esa variable dentro de lo que nosotros queremos hacer? Sabemos perfectamente bien que, por lo que acabamos de mencionar hace unos minutos, que el valor que nosotros coloquemos de presión positiva al final de la expiración va a aumentar la energía y el estrés mecánico en el parénquima pulmonar, contribuyendo a la energía total que se deposita en ese pulmón en cada uno de los ciclos respiratorios. Por consecuencia, si ese pulmón es heterogéneo, vamos a tener serias diferencias. Más aún, si el pulmón no lo fuera, no fuera un pulmón heterogéneo, también vamos a tener algunas diferencias estructurales. Hay alvéolos, como dije hace un ratito, que se van a comportar de una manera y alvéolos que se van a comportar de otra manera. Por lo cual, a pesar de que el pulmón sea sano, podríamos decirlo entre comillas, va a existir una heterogeneidad en la respuesta y sobre todo en la respuesta y la concentración del estrés, la presión por unidad de superficie que recibe cada uno de esos alveolos. Y esto, por supuesto, que va a decantar o va a terminar en diferentes presiones medias y más aún, en distintas presiones mediastínicas, sobre todo en el ventrículo derecho, influyendo de manera directa sobre la hemodinamia, reduciendo el retorno venoso, por ejemplo. De tal modo que puede existir un daño que sea, dice el texto, microestructural. El daño puede ser generado con distintos niveles de PIB. Alvéolos no se van a enterar nunca que se le colocó un nivel de PIB, pero hay otros que sí se van a enterar muchísimo, que se van a sobreinflar y tal vez inclusive hasta lleguen a lesionarse por esa hiperinflación o por esa sobreinflación. De modo que uno se queda pensando cuál es el nivel de PIB óptimo, ¿no es cierto? ¿Existe algún nivel de PIB óptimo? Y bueno, en este paper que vemos aquí, de Current Opinion, esto es algo que ya les adelanto, nosotros podemos compartir conjuntamente con Mauro, pensamos en una carpeta que tenemos ahí guardada y que podemos compartir de manera que luego lo solicitan y se lo podemos compartir. En este paper, les decía, mencionan justamente que distintos estudios randomizados, distintos estudios que se hicieron a propósito de distintas estrategias para la titulación de PIB, PIB más alto, PIB más bajo, ninguno, absolutamente ninguno, fue concluyente en términos de mortalidad. Tanto es así que ya fallecido Pablo Pelosi decía, dejen descansar al pulmón, no le coloquen más PIB. No importa que ese paciente tenga distrés respiratorio, no importa que ese paciente tenga esta patología o esta otra, eso no importa. Ese pulmón ya está muy lastimado, ya está muy solicitado, muy demandado. Déjenlo en paz, no le pongan más PIB. Por lo cual, la heterogeneidad y la respuesta individual, como vamos a ver a continuación con algunos casos clínicos, son tal vez la clave de todo esto, la clave de por qué utilizamos un nivel de PIB o utilizamos otro nivel de PIB y por qué esa respuesta al nivel de PIB puede resultar diferente, inclusive utilizando los mismos valores en pacientes que son realmente muy, muy parecidos entre ellos. Yo dejo, Mauro, aquí, ahora te doy el pase para presentar los casos clínicos. Veo que se conectaron unos cuantos. Estuviste con trabajo, ¿no, Mauro? Dando el ingreso a la gente. Em, Sí, sí, sí. y vamos con los casos clínicos y si les parece bien, esto era simplemente a los fines de introducir o a los fines introductorios, solo para conversar un poco a propósito de la PIP y cómo va variando y dónde es que pega y dónde es que no pega, para entrar en estos casos que va a contar Mauro ahora y que tal vez sea lo más importante. ¿Se ve ahí? No. Ahí va a compartir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale. Ahí va. Bueno. Em, Ahí vamos con el caso uno. El caso uno
Ahí están viendo, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve. Bien. El caso uno es un paciente hiperobeso, extabaquista, 60 años. Acá tengo el puntero láser. Fíjense, está en respiración espontánea. Esto es en tubo en T, en tráqueo en T, mejor dicho. Además, como pueden ver, hay distintas señales, más de las habituales que usualmente tenemos. Voy a describir desde arriba hacia abajo: volumen tiempo, flujo tiempo, presión del aire tiempo. Estas serían las tres señales que habitualmente tenemos en el ventilador. Em, y fíjense que además tenemos presión esofágica, presión transpulmonar, presión gástrica, en gris, en blanco, presión transdiafragmática y una curva presión-tiempo del CO2, ¿no? El CO2 exhalado. Fíjense en primera instancia que observando a simple vista la señal de flujo, podemos ver que en la fase expiratoria tenemos una alteración, ¿no es cierto?, en la dinámica del flujo, ¿no? Y esto es, hay un comportamiento que tiene dos fases, ¿no? Y se puede ver claramente cómo a un volumen inferior, después del pico flujo, a un volumen inferior, hay un cambio en la pendiente del flujo, lo que refleja los constantes de tiempo, ¿no es cierto? Eso se puede ver clarito. O sea que tenemos un paciente que tiene limitación al flujo aéreo. Como dijimos, las razones de esto pueden ser dos. Una es la obesidad y la otra es, recuerden que es hiperobeso, y la otra es extabaquista, probable enfermedad obstructiva crónica. Bueno, más allá de eso, y observando ahora hacia la derecha la curva de presión esofágica en el tiempo, fíjense que el esfuerzo acá, que comienza a caer la presión esofágica, no se relaciona con un flujo que supere el cero, es decir, un flujo inspiratorio. Todo lo que está por encima del cero es inspiratorio. Con lo cual tenemos un esfuerzo que no se traslada en un cambio de volumen. Bien, esto es lo que estaríamos llamando es PIB intrínseca, ¿no es cierto? Fíjense que además el esfuerzo global, ¿no? Ahora teniendo en cuenta cuál es el esfuerzo global, el swing de presión esofágica es de 26, 27 centímetros de agua, podemos decir, para redondear, lo cual está mucho más allá de lo ideal que querríamos en un paciente. Por ende, la presión transpulmonar dinámica, vamos a llamarle así, es también altísima. Y fíjense también que en este momento, hasta que no se abre la vía anestesia, hasta que no empiece a entrar ningún flujo, la presión gástrica no tiene ningún cambio. De hecho, acá es el cambio en la presión gástrica durante el periodo en el que el paciente está haciendo esfuerzo sin generar un flujo que supere el cero positivamente, es con un signo negativo, menos 0,5, 0. Básicamente podríamos decir que este diafragma está de alguna manera fijando o haciendo un punto fijo, por lo cual no genera ningún cambio de presión. Podríamos ver incluso que se podría hacer levemente negativo, si fuera que el diafragma es llevado por el resto de los músculos inspiratorios. Y acá tenemos la presión diafragmática que nos está diciendo la diferencia entre la presión esofágica y la presión gástrica, respectivamente, que acá tienen los valores. Con lo cual, voy a pasar de diapositiva. Ahí va. Fíjense, ahora elegimos una respiración y vamos a analizar esta respiración. Vamos a particionarla, ¿no? Y esto lo podemos ver en este gráfico que tienen acá, que no es otra cosa que la presión esofágica, que pueden ver acá en esta línea que estoy marcando con el cursor, en relación al flujo inspiratorio. Estas líneas verticales que estoy marcando acá son el comienzo en la positivización del flujo y la finalización del flujo inspiratorio. Esto significaría que son los puntos cuasi estáticos, todas las veces que el flujo toca el cero, ¿no? Acá toca el cero antes de comenzar la inspiración, de que entre flujo al sistema, y toca el cero al finalizar la entrada de flujo al sistema. Pero como pueden observar ustedes, el esfuerzo empieza antes, ¿no? Y el esfuerzo comienza antes por lo que ya dijimos, ¿no? Porque el paciente tiene PIB intrínseco.
Y eso es lo que podemos ver en esta partición, donde vemos mecánicamente particionado el esfuerzo, donde vemos el componente de PIB intrínseco, carga umbral elástica, en un color turquesa más oscuro, el componente que está asociado a la resistencia de las vías aéreas en blanco, aquí, y en el medio, como en un sanguchito, el componente que está relacionado al componente elástico tóraco abdomino pulmonar, ¿eh? Que es en celeste. Como pueden ver, la mayoría, si tuviéramos que decir, esos 26 centímetros de agua de swing esofágico que hacía el paciente de esfuerzo, no todos se trasladan al pulmón directamente, ¿no? Porque estamos viendo que una parte, gran parte, diría a ojo, parece un... A ojo no, lo tengo acá, mejor dicho. Un 50% es para abrir la vía aérea, ¿no? Del área, recuerden que estamos hablando de área, y el restante es para vencer la resistencia y producir un cambio de volumen. Si además, considerando que el 30% es para vencer la resistencia, entonces nos deja solamente un 20% de todo el esfuerzo para realizar un cambio de volumen, ¿no? Así que para que se den una idea de lo ineficiente que es este sistema, ¿no? Gran parte se pierde en abrir el sistema y se disipa en la resistencia de las vías aéreas. Si además, perdón, si además consideramos que el área total, es decir, la suma de estas tres áreas en el tiempo que duró la contracción, que es este que está marcado acá, bien, toda el área pintada, eso nos da una presión de 38,4 centímetros de agua por segundo de contracción, y tenemos en cuenta la frecuencia respiratoria del paciente, que estaba alrededor de 10-12 respiraciones por minuto, vamos a tener un producto de presión-tiempo de 500 centímetros de agua segundo minuto. Para que se den una idea, los valores que tendrán ustedes en este momento están alrededor de los 50, 80, 100 centímetros de agua segundo minuto. Bien. Con lo cual, lo que enseguida podemos ver es que además de esta ineficiencia de cada respiración, esto se arrastra, digamos, o el costo energético se podría ver en la cantidad de presión en el tiempo que se produce teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto?, del paciente. Y entonces, a este paciente ahora les voy a mostrar una señal donde acá tenemos dos señales del mismo paciente. Fíjense, vamos a ir con la de la izquierda primero. Tenemos una maniobra de oclusión, es decir, flujo cero, a partir de acá. Y entonces el paciente realiza esfuerzo, pues está entiende espontáneamente, realiza esfuerzo contra la vía ocluida. Acá esta maniobra la hicimos con el ventilador, pueden ver que la presión al final de la expiración es de, en este caso, de 4 centímetros de agua, 4 o 5 de la PIB que tenía. Y fíjense que lo que se observa enseguida es que la presión esofágica, que la pueden ver acá, empieza a caer antes que la presión de la vía aérea. Es decir, tenemos un delay entre la transmisión de la presión esofágica, que está reflejando la variación de la presión pleural, a las vías aéreas, ¿no? Y esto tiene varias implicancias. Una es que si nosotros hiciéramos esta maniobra, como vamos a ver ahora, para validar la colocación del balón, no estaríamos, dependiendo de qué parte estaríamos evaluando de estas dos señales, podríamos obtener una validación inapropiada cuando en realidad el balón está bien colocado. Por ejemplo, y eso ahora lo voy a explicar. La segunda instancia es que esto es una maniobra de oclusión, como ustedes bien conocen, como la presión de oclusión, la PEOC. Y si nosotros usamos esta presión de la vía aérea que tenemos acá, que vemos que no captura todo el esfuerzo del paciente, para estimar la presión muscular o la presión transpulmonar dinámica, así como sugiere Bertoni, Bries, etc., podemos obtener valores que no reflejan la realidad. Bien, porque tenemos una parte, que es esta parte que está marcada acá, que no es capturada por la maniobra de oclusión. Por lo tanto, estamos subestimando tanto la presión muscular o la presión transmural dinámica. Y eso lo podemos ver reflejado aquí. Acá yo en gris les puse cuál era la presión de oclusión, 15 centímetros de agua, es lo que pudimos capturar con la presión de la vía aérea. Sin embargo, la variación de presión que tenemos en la presión esofágica obviamente es mucho más, ¿no? Entonces, fíjense que acá la presión
que podemos capturar con la presión esofágica es 19 centímetros de agua contra mucho menos, que es lo que está haciendo la presión de la vía aérea. Esto obviamente, al hacer los cálculos de la estimación de la presión muscular y la presión transformadora dinámica, que dan estos resultados de acá, podemos contrastarlos con la realidad de lo que estamos viendo, porque este paciente tiene un balón esofágico, entonces podemos directamente medir cuál es la presión transformadora dinámica y estimar cuál es la presión muscular real. Y eso lo contrastamos con los estimados. Y pueden ver las diferencias ustedes mismos, ¿no? Es decir, la carga umbral elástica en este paciente, que altera la transmisión de la presión pleural hacia la presión de las vías aéreas, y guiándonos solamente por la presión de las vías aéreas, como la maniobra de oclusión, hace que subestimemos el esfuerzo real y por ende la presión transpulmonar dinámica de este paciente. Y esto es debido, como pueden ver acá, a que tenemos un componente de carga umbral, que es lo que está marcado acá, bastante importante en este paciente que es obeso. Fíjense que además podemos ver la presión transpulmonar al final de la expiración, que es negativa, en el orden de los menos 20 centímetros de agua, es decir, muy negativa, con lo cual podemos pensar, y después lo podemos discutir, que tenemos, el paciente se encuentra ventilando sobre el volumen de cierre de las vías aéreas, entonces tenemos no solamente una limitación al flujo expiratorio, que es lo que vimos al principio, sino también unidades que se cierran al final de la expiración y que luego necesitan de alcanzar cierto umbral para ser reabiertas, ¿no? Todo esto incrementa el esfuerzo y no solamente incrementa el esfuerzo, sino que también altera las mediciones que nosotros podemos intentar capturar desde la presión de la vía aérea. Esto es lo que yo les nombraba al principio. Si nosotros queremos validar la colocación del balón, esta señal que tenemos acá, con 5 centímetros de agua de PIB, es esta misma señal que está acá. Están superpuestas la presión de la vía, perdón, la presión esofágica en la presión de la vía aérea, porque lo que nosotros queremos hacer es validar la colocación del balón comparando el delta de presión esofágica en esta oclusión con el delta de presión de la vía aérea. Como pueden ver, como la presión no se transmite correctamente, entonces, o se transmite correctamente a partir de este punto, mejor dicho, entonces si nosotros miramos este punto, entonces nos va a dar una buena validación, pero si miramos toda la oclusión, nos va a dar que está fuera de lo que nosotros esperamos o del margen de error esperado, que es en el orden del 0,8 a 1,2, la relación entre la presión esofágica y la presión de la vía aérea, y en este caso nos va a dar alrededor de 2, es decir, que estamos muy por afuera. Bien, así que ahora les voy a mostrar lo mismo, el mismo paciente, simplemente que ahora le pusimos 8 centímetros de agua de PIB. Fíjense cómo el componente inicial, o sea, la PIB intrínseca inicial, todo el esfuerzo que le cuesta al paciente homogeneizar las presiones o transmitir la presión a la vía aérea y luego disparar el ventilador, se va reduciendo en la medida que nosotros aplicamos presión positiva al final de la expiración, y esto tiene que ver con la estabilidad de las pequeñas vías aéreas, probablemente, y llevar al paciente a una presión transpulmonar telespiratoria menos negativa. ¿Se acuerdan que estaban 20, ahora están en 15 centímetros de agua o 16 centímetros de agua? Con lo cual esto significaría un volumen asociado a este cambio, un volumen al final de la expiración, lo cual estaría pasando en este paciente, ¿no? Recuerden que es un paciente obeso. Además, acá hicimos una maniobra de oclusión inspiratoria. Pueden ver que el esfuerzo ya ha disminuido de 20 y pico centímetros de agua, 26 centímetros de agua de swing esofágico a 12, ¿no? Solamente aumentando un poquito la presión al final de la expiración y con algo de presión de soporte, 8, 8, como pueden ver acá. Pueden ver una oclusión al final de la inspiración, una PMI, como pueden ver es positiva, en el orden de los 7 centímetros de agua. Y lo interesante de esto es cómo se transmiten las presiones, ¿no? Entonces, con 8 centímetros de agua volvemos a realizar la oclusión y ahora podemos ver que la presión, la variación de la presión esofágica que está reflejando la variación de la presión pleural, se transmite ahora de mejor manera a la presión de las vías aéreas. Entonces, esta oclusión que nosotros realizamos acá, que es del orden de los 16 centímetros de agua, menos 15,8, refleja entonces correctamente el esfuerzo que realmente está haciendo el paciente y por ende los estimados que nosotros podemos
rescatar o intentar calcular desde la presión de oclusión de las vías aéreas, reflejan lo que está pasando en realidad de manera más certera, como pueden ver en la comparación en estos variables medidas y variables predichas. Además, al aumentar más la presión al final de la expiración, intentando llevar a una presión transpulmonar telespiratoria cercana a cero, en este caso menos 8 centímetros de agua con 17 centímetros de agua de presión positiva al final de la expiración, fíjense que esto se traduce en un menor tiempo que el paciente le cuesta disparar el ventilador. Por ende, lo que estamos trabajando acá es eh, mejorando eh, la conexión, digamos, entre el esfuerzo que hace el paciente y las vías aéreas. Esto se traduce en un menor esfuerzo para el paciente que está ventilando espontáneamente y eso se traduce en un menor tiempo en que el ventilador tarda en responder, desde que el paciente hace el esfuerzo hasta que el ventilador asiste. Y como pueden ver acá a la derecha en la maniobra de oclusión, que pueden ver acá, fíjense que las curvas son casi calcaditas, casi no hay diferencia en la presión transpulmonar, que refleja la diferencia entre la presión de la vena y la presión esofágica, lo cual significa que no estamos perdiendo información al realizar la maniobra de oclusión e intentar estimar el esfuerzo, ¿no? Podemos ver que el esfuerzo ahora está en el orden de los 10 centímetros de agua de swing esofágico. Y fíjense acá, otra vez teniendo en cuenta la respiración esta que les mostré recién, se puede ver claramente cómo el paciente ahora le cuesta mucho menos disparar el ventilador y esto es porque lo hemos ayudado con la presión positiva al final de la expiración, el aumentar los volúmenes al final de la expiración y eso mejora, hace que el paciente respire de un volumen pulmonar superior, lo aleja del volumen de cierre y además la presión positiva genera la estabilidad de las pequeñas vías aéreas. Esto se traduce obviamente en un menor esfuerzo por ciclo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de 50 centímetros de agua segundo? Ahora estamos en 14. Y estábamos hablando por minuto en 500 centímetros de agua segundo minuto y ahora estamos en 140 centímetros de agua segundo minuto, lo cual es más cercano a lo que quisiéramos en un paciente, ¿no? Acá hay un videíto de este caso, pero creo que no lo voy a mostrar, es simplemente se ve cómo al agregar presión positiva al final de la expiración, si no al final lo muestro. Así es, avanzamos con el siguiente caso. Se ve cómo se mantiene abiertas las vías aéreas. Voy a mostrar el segundo caso, que es un paciente, también es obeso, pero no es hiperobeso, tiene solamente obesidad y está en ventilación mecánica. Y lo que voy a mostrar es cómo varía el esfuerzo y el drive al realizar un cambio de PIP. Esto significa que este paciente que se encuentra intubado, se le realizó solamente un cambio en la presión positiva de la inspiración sin cambiar el nivel de asistencia inspiratoria, como pueden ver en este video. Y ahí estamos con 14 centímetros de agua de PIP. Tienen arriba, ahí pasó un ratito, tienen arriba acá, me recuerdo el puntero, el swing esofágico, acá pueden ver el esfuerzo, respiración a respiración, el volumen corriente, la presión transpulmonar al final de la expiración y la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Que esas son las variables que vamos a ver que potencialmente van a cambiar. Llegado un momento, se desciende la presión positiva al final de la expiración, con la pérdida del volumen asociado a esta presión positiva al final de la expiración, como explicó Adri, acá ocurre, ¿vieron? Acá ocurrió el cambio de volumen y fíjense cómo hay un cambio, voy a pausarlo acá, hay un cambio que se puede ver notablemente en teniendo en cuenta varias cosas, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que lo que es más simple, el esfuerzo que estamos viendo acá, la pendiente de este esfuerzo, fíjense, es distinta cuando descendemos en nivel de presión positiva al final de expiración. Esto está en relación, podría estar en relación con un aumento del drive, ¿no? Si tomamos una P01, uno esperaría encontrar una pendiente más vertical, es decir, una P01 mayor, en esta segunda instancia con menor PIB. Además, fíjense que el tiempo inspiratorio cambió. Si bien acá tenemos un tiempo de contracción que no sabemos cuánto es, pero parecería que está cerca de un segundo por la variable que tenemos acá. Y acá
Cuando descendemos el nivel de presión positiva de la aspiración, podemos ver que se acorta notablemente, algo menos de un segundo, por la reglita que tenemos acá arriba. Con lo cual, además, tenemos un aumento del swing esofágico con menor PIB, ¿no? Así que eso podría compensar un poco el producto presión-tiempo, digamos, por respiración. Tenemos más esfuerzo, pero menos tiempo de contracción, entonces podría parecerse bastante a la situación anterior. Pero el diferencial acá es que la frecuencia respiratoria aumentó de 16 respiraciones por minuto a 23 respiraciones por minuto, con lo cual el producto de presión-tiempo por minuto va a ser ampliamente superior en esta nueva situación. Voy a poner el video ahora para que lo terminen de ver, porque al final se le vuelve a restaurar el nivel de presión positiva al final de la expiración. ¿Mm? Ahí sigue con 5 de PIB y se vuelve a aumentar ahí a 14 centímetros de agua. Fíjense cómo cambia la presión transpulmonar al final de la expiración. Ahí va. Ahí llegó a 14. Fíjense, se acercó al cero. Dejó de ser negativa, se acercó al cero. Y miren cómo responde el drive y el esfuerzo. Notablemente enseguida, ahí pueden ver en la señal amarilla de presión esofágica, disminuye el esfuerzo, disminuye el drive y baja la frecuencia respiratoria. ¿Mm? Ese es el segundo caso. Y en el último caso les quiero mostrar brevemente, no me quiero extender mucho más, un caso de una paciente femenina con antecedentes de CA de mama, que ingresa con esta imagen radiográfica. Fíjense esta tomografía. Si yo les muestro esta tomografía y les digo qué PIB pondrían ustedes, ¿qué pensarían? Uno podría pensar, obviamente sabiendo que con una imagen no podemos saber el nivel de PIB que vamos a aplicar, pero uno podría pensar que tendríamos que aplicar cierto nivel de presión positiva al final de la expiración, porque tenemos zonas afectadas, algunas bastante tendientes a la consolidación, que se pueden observar ahí. ¿Mm? Y lo que les voy a mostrar ahora son mediciones de variables mecánicas con presión esofágica de esta paciente. Bien. Acá tenemos, fíjense, un modo volumétrico. Estamos en el orden de los 260 mililitros de volumen. Esto es un volumen pequeñito, lo cual para esta paciente sería alrededor de, si no me equivoco, alrededor de 6 o 5 mililitros kilo. Para que se den una idea. Y fíjense que en este caso este paciente no tiene autopip, pero tiene 10 de PIB. Fíjense la variable que yo les puse acá, les marqué el pico flujo expiratorio de 64 litros minuto con una driving de las vías aéreas de 24 centímetros de agua, extremadamente fuera de todos los rangos de seguridad. Y cuando vemos la mecánica respiratoria, esta paciente además era obesa. Fíjense que en este caso en particular, y diferente a los otros casos, tenemos que la mayoría de la presión elástica de las vías aéreas se traslada realmente al pulmón. De los 24,6 centímetros de agua, 23 se trasladan al pulmón, lo cual quita del medio el componente de la caja, es decir, lo que tenemos es un impacto mínimo de la caja torácica, 1 centímetro de agua. Sin embargo, tenemos que gran parte, el 90% de esta presión elástica está directamente trasladada al pulmón, con lo cual esta driving es real, ¿no es cierto? Se condice con la driving transpulmonar. Y además, le vamos a agregar una variable más. Como pueden ver abajo, tenemos la presión expiratoria expirada de CO2. ¿Mm? Y fíjense que acá lo que les muestro es ¿cómo se dice? Un conjunto de respiraciones, 15 respiraciones, con esta PIP, 10 centímetros de agua y este volumen. Y fíjense que esto se asocia con un BT alveolar de 112 mililitros, con un BD-BT alveolar de 0,90, es decir, tenemos un gran espacio muerto. Fíjense acá tenemos calculado el espacio muerto de Bohr, ¿sí? 0,95, y con unas pendientes de fase 3 bastante heterogéneas, ¿no? Ahora lo que les voy a mostrar es el mismo paciente, pero ahora descendemos el nivel de PIB. Y ahora fíjense, lo primero que observamos al descender el nivel de PIB es que el pico flujo expiratorio va disminuyendo. Y esto estaría asociado en parte a la disminución de la driving pressure. Ahora ya no es 24, ahora es 23, 24, digo bien, ahora es 18 centímetros de agua. Sin embargo, tenemos más o menos la misma relación, el mismo ratio de las estancias, de 0,9 aproximadamente.
es decir, el 90% de la presión elástica de las vías del sistema respiratorio se traslada directamente al pulmón, 17 de driving pressure transpulmonar. Sin embargo, estamos un poco mejor que antes, o nos acercamos a lo que queremos. Cuando miramos cómo es la eficiencia de la ventilación en este setting, podemos observar que el VT alveolar aumentó un poquito, con lo cual podríamos pensar que con los 10 centímetros de agua anteriores estábamos sobreextendiendo algunas zonas y eso alteraba el VT alveolar efectivo y eso se podría trasladar a un menor VDVT, un menor espacio muerto de Bohr, como podemos ver acá, de 0,95 a 0,9 y un menor VD alveolar, relación VD alveolar, beta alveolar, que antes era 0,90, ahora es 0,80. Bien, esto es sin cambiar el volumen. Ahora el siguiente ejemplo, el mismo paciente, ahora con 0 de PIB. ¿Mm? Fíjense que eso significa en esta paciente una presión transpulmonar por primera vez en estos settings negativa. Sin embargo, se traduce en una presión, una driving de las vías aéreas de 16 centímetros de agua con el menor pico flujo de las tres mediciones con un ratio de las elastancias que sigue siendo a favor de la transmisión a la presión, de la presión de las vías aéreas o del sistema respiratorio del pulmón, mejor dicho, y ahora estamos en niveles un poco más seguros, 16 de driving pressure y 15 de transpulmonar. Este es un caso obviamente extremo, ¿no? Donde con pequeño volumen, 5 mililitros kilo, tenemos una driving alta, ¿no? Más de 15 centímetros de agua. Esto es un caso bastante particular. Y vean cómo entonces ahora, y condiciendo con estos resultados, tenemos el menor espacio muerto, 0,87, y el menor BD alveolar, BT alveolar, y el mayor BT alveolar con este setting. En este caso, este paciente, que tenía una patología pulmonar, que obviamente le causaba mucha restricción, podemos particionar el esfuerzo y ver que era del pulmón y no de la caja. De hecho, la caja no se entera mucho de lo que está sucediendo. Y esto se traslada en una mejor eficiencia, menor PIB en este caso, mejor eficiencia para la perfusión y para la transmisión perdón, transmisión no, para la perfusión y para el menor espacio muerto. ¿Bien? Sin embargo, como les digo, este es un caso en particular donde tenemos que tener en cuenta la individualización del setting ventilatorio. Fíjense que no tiene nada que ver con los casos que les mostré anteriormente. Si quieren, ahora dejo de compartir y podemos charlar un poquito, hacer preguntas, compartir, pueden compartir sus experiencias. Sí, che, buenos casos, Mauro. Yo dejé ahí en el chat si querían ir dejando preguntas a propósito de lo que escucharon recién, ahí yo les dejé ya la posibilidad. Así que, Excelente. o si quieren, lo pueden hacer por el chat o directamente levantar la mano y bueno, abre micrófono y se pregunta, como ustedes gusten. Me quedaba pensando, ¿qué opinión te merece, Mauro, esto? Porque yo creo que está bien, esta es una opinión personal, inclusive estábamos discutiendo este tema justo antes de arrancar, y tengo algo escrito en la revista chilena de anestesia a propósito de la estrategia ventilatoria de atelectasias permisivas, y justamente esto último que acabas de mostrar va en ese sentido. Sin embargo, la presión transpulmonar es negativa, lo cual a uno le haría pensar que en la expiración el paciente se colapsa y que cuando ingresa el volumen tidal, por muy pequeño que sea, se vuelve a abrir, entonces la presión transpulmonar nuevamente se hace positiva. Y digo, ¿qué tantos riesgos podría tener este paciente de atelectrauma, de apertura cierre cíclico de unidades respiratorias, considerando que las curvas de presión de presión esofágica, de presión transpulmonar, de presión de la vía aérea, indicaban un índice de estrés de 1 o por ahí porque Sí, tenía de una, hecho lo muestro de tenía, vuelta, así, así lo ven los chicos, porque sí, es algo interesante que yo no nombré. eh, o, o- bueno, te digo que acá Diego está haciendo exactamente la misma pregunta. Diego, no sé si la estoy tratando de representar lo mejor que se puede y si vos querés decir algo más, pero me parece que va por ese lado, ¿puede ser? Ahí el índice de estrés, fíjense, el estrés index, Ahí no sé cuánto te da, pero te tiene que dar más de uno acá ahí. da más de uno seguro. Esto es más de uno, de hecho se puede ver clarito
como es la pendiente con 10 de PIB. Fíjense como cuando ahora le ponemos 6 esto cambia. Podemos decir ahora que es cerca de 1 por ahí. Lo cambió enseguida. Y ahora cuando nos vamos a 0, fíjense que incluso parece un poco cóncava. Y esto parece medio paradójico, ¿no? Porque tenemos una driving alta, un stress index que a priori es 0,9, 1, medio cóncavo, y al mismo tiempo una transpulmonar respiratoria negativa, ¿no? Que es Claro, justamente lo que vos estás diciendo. exacto, exacto. Yo no sé bien, a mí me parece que hay ciertos pacientes, recuerdo ahora un texto de Dean Hess del 2016, si no recuerdo mal, que mostraba algo parecido a esto. Entonces mostraba, hay pacientes, por ejemplo, que en este caso parecía una fibrosis pulmonar grosera, Sí. o por lo menos la Era tomografía creo que era parecía una eso. bronquitis carcinomatosa, pero bueno, se comportaba de esa exactamente de la misma manera de cualquier. Eh, pero Dean Hess mostraba un caso similar a este en un distrés respiratorio en estadios ya avanzadísimos, muy, muy avanzados, en estadios tardíos del distrés, donde quitándole el 100% el valor de PIB, y esto es dejando PIB cero, entonces el índice de estrés se movía hacia uno, Ujú. independientemente de que eso representara una presión transpulmonar negativa. Y tal vez Ajá. este caso lo representa también, o en un caso diferente, en este no era un distrés respiratorio, ni mucho menos, pero representa algo así. Y me quedo pensando qué tanta importancia tiene en este caso en particular la presión transpulmonar, ¿no? Sí, sí, es interesante. De hecho, esta paciente cuando ingresó, obviamente contábamos con una imagen radiográfica, una ecografía pulmonar y unos gases arteriales y la clínica de la paciente. Y de hecho, enseguida pensamos en distrés respiratorio, obviamente. Indagando un poco más luego y viendo las características imagenológicas, los antecedentes de la paciente y demás, nos tiramos por otro lado. De hecho, las mediciones de mecánica vienen por este lado, tanto de y la asociación y al ver la mecánica respiratoria que era un poco paradójica, digamos, vamos a decirlo así, a priori, que es lo que estamos hablando ahora, agregamos capnografía para ayudarnos un poco más. Y de hecho, como bien dijiste, Diego hace una pregunta en este sentido y creo que en este caso en particular, eh, hay varias cosas que cuando pasa esto uno tiene que ver, ¿no? Primero, creo que hay que saber cuestiones técnicas, digamos, es decir, cuando colocamos el balón esofágico y está bien posicionado, el volumen de llenado del balón nos va a alterar la presión esofágica basal que tengamos. Y mientras más presión esofágica basal expiratoria tengamos, y a la misma presión de la vía aérea y entonces más presión transpulmonar negativa, ¿no? Eso es una cuestión técnica, pero eso se soluciona midiendo la cura presión-volumen del balón y calibrándolo correctamente, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que hicimos en este caso? En segunda instancia, que creo que es lo interesante de este caso, hay como una paradoja, ¿no? En lo que nos muestra la presión de la vía aérea con PIB de cero y lo que nos muestra la presión transpulmonar con la misma PIB de cero. Y creo que eso tiene que ver con lo que está midiendo cada uno, ¿no? Uno está midiendo las presiones, vamos a decir, de las zonas dependientes, ¿no? El balón esofágico, y nos está reflejando eso. Hay que tener en cuenta ahí cuestiones como el mediastino, el peso del mediastino, cuestiones como el peso abdominal, dijimos que la señora era obesa, cuestiones como el peso del mismo parénquima pulmonar, ¿no? Una paciente que está enferma, el peso del pulmón, vamos a llamarla así, que podrían estar generando esta presión transpulmonar negativa, ¿no? Sacando las cuestiones técnicas del medio. Y en segunda instancia, la driving pressure transpulmonar elevada, tanto de la vía aérea como de la transpulmonar, nos está hablando de las características mecánicas de este pulmón, vamos a llamarle de las zonas. De hecho, yo no hice el cálculo acá de Gatinoni, pero podríamos haberlo hecho para ver las zonas no dependientes, ¿no? El cálculo teniendo en cuenta la relación de las elastancias o la derivada de la estancia. Dicho de otra forma, lo que me parece que está pasando en este caso es que tenemos un pulmón muy heterogéneo, que eso ya se ve clarito en la imagen, donde quizás las zonas más dependientes están afectadas por alguna de las variables que acabé de decir, y las zonas
No dependientes, obviamente, tienen características que se sobreextienden fácilmente o ya están en una curva de presión-volumen muy alta. Y eso se puede ver o se puede intuir por la mejora en las presiones de las vías aéreas, el estrés index, etcétera, al disminuir la PIB, y al mismo tiempo en la mejora de, el espacio muerto de las vías aéreas a la misma reducción de PIB. Es decir, tenemos menor espacio muerto, mejor beta alveolar, mejor relación BD alveolar-beta alveolar. Creo que ahí un poco va la pregunta de Diego y es un poco el tema que estábamos charlando. Es un caso interesante. Sí, Mauro, te llevo para el otro lado. Sí, Pongamos por caso que lo que necesitamos es incrementar el valor del PIB. Lejos sí, de reducirlo a cero, necesitamos incrementarlo. sí. Digamos, no sé, digamos 16 por decir un número, solo por poner un ejemplo, ¿eh? Pero lo real es que necesitamos incrementarlo. Y no tengo la posibilidad de tener un balón esofágico. ¿Vos crees que yo podría ver, por ejemplo, que en la curva de presión en tiempo o en la curva de flujo tiempo, en las curvas que habitualmente o los trazados que larga el respirador? Yo podría ver allí, por ejemplo, un descenso de la presión paulatino hasta que finalmente el respirador se dispara, y esta situación sería indicativa de que ese paciente necesita mayores valores de PIB. Es decir, el paciente hace fuerza, 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 fuerza. Es como si fuera una especie de trigger delay, ¿no? El paciente hace fuerza, 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 fuerza y finalmente se disparó. Entonces yo veo todo lo que ese paciente se tardó en disparar el respirador, o si querés, todo el tiempo que el respirador tardó en reconocer el esfuerzo del paciente, y que eso sea indicativo de que el paciente necesita más PIP. Bien, vos, Digo, ¿lo a podríamos ver, decir así? vamos a poner una imagen para que la gente que está viendo entienda. Fíjense, a ver, acá. Esto decís vos, ¿no es cierto? Este tiempo que el paciente hace esfuerzo, 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 ¿no? Este paciente respira espontáneamente, está intubado con un metilab. Esta caída de la presión esofágica, pero vos me decís sin tenerla, sin mirar la presión esofágica, porque no la tenemos, solo Claro. mirando las curvas de flujo, en este caso, y presión de las vías aéreas, que podemos ver que el flujo acá tiende hacia el cero, acá se puede ver mejor en esta imagen, tiende hacia el cero y recién lo supera cuando se alcanza el umbral. Esto decís vos, ¿no? Claro, sí, eso mismo. Creo que sí, creo que sí. Creo que el problema es cuando hay un cierre completo o está interrumpida completamente la comunicación entre las vías aéreas al final de la expiración y la presión pleural. Ahí creo que no veríamos ninguna variación en el flujo estaría en cero, sin embargo el paciente estaría haciendo esfuerzo. Acá hay cierta comunicación, por eso el flujo nos está diciendo eso, que hay cierta comunicación. De hecho, este paciente tenía cierre completo de los bronquios fuentes derechos, del bronquio fuente derecho y no del izquierdo. Podemos pensar que habría alguna cuestión ahí de heterogeneidad, de cierre de las vías aéreas más grandes y obviamente más pequeñas también. Sí, 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 porque yo esperaría al izquierdo antes, ¿no? Porque además es más pequeño, está atravesado por el mediastino, bueno, no importa. Pero entonces yo podría, digamos, asumir que si el paciente tiene como se ve aquí en la curva de presión, que el flujo tiende a ir hacia el cero y va, 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 hasta que finalmente llega y el respirador se dispara. Si ese trazado se hace, vamos a decir, más lento o más largo en el tiempo, yo podría decir que ese paciente requiere mayor nivel de PIB. Claro, de hecho acá, por ejemplo, mira, acá con 17 centímetros de agua, acá ya está en cero, acá no hay ningún cambio casi del flujo y eso se traduce en muy poco cambio de esfuerzo, es decir, casi nada de carga umbral elástica, ¿no? Que es el problema que tiene este paciente. Claro, claro. ¿Mm? Sí, 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 ahí se ve. Pero nada, esta pregunta es simplemente a los fines de simplificar una cuestión, de decir, bueno, si no tengo presión esofágica, ¿cuál sería una alternativa para evidenciar que el paciente tiene mucha carga umbral elástica y requiere mayores valores de PIB? Claro, creo que sí, no estoy seguro de afirmar, porque acá tengo que hacer alguna salvedad técnica y es que yo tengo un sensor proximal acá.
No sé Ajá. en los Claro, por el flujo, claro, sí. sí, no sé en los ventiladores si con sensores distales podríamos observar con la misma precisión este pequeño cambio de flujo, ¿no? Particularmente cuando no es tan evidente. Sí, sí, Y claro. a eso tenemos que sumarle el procesado de las señales, del equipo, el esmuteo potencial que pueda llegar a ser. Y ahí no estoy tan seguro de cómo se puede usar. Con un sensor proximal creo que sí, y este es el caso Sí, sí, donde... lo he respirado. Sí, el Hamilton, por ejemplo, nos salvaría de esta situación. Sí, pero vuelvo a decir, me parece que cuando hay cierre completo, ahí sí no estaríamos viendo realmente nada. eh, y ahí necesitaríamos sí o sí otra herramienta, ¿no? Pero por ahí si el paciente está sedado y relajado en algún momento antes de estar despierto, con una presión, moviendo la presión de apertura bajo flujo, uno podría decir, bueno, ya sé que el paciente tiene cierre completo y se abre, se comunica al sistema con X cantidad de presión, entonces en espontáneo directamente arrancamos con ese nivel de presión. Y ahí no estaríamos necesitando ningún balón esofágico, al menos para ver cuál es la presión mínima necesaria para comunicar al sistema. Bueno, pero en ese caso, claro, ya esto presupone que el paciente te permite realizar una maniobra eh, de bajo flujo para ver en qué punto está la presión de apertura de vía aérea, ¿no? Obviamente. Pero Exacto, presupone que el paciente te lo permite, yo qué sé, no exacto. sé. Digo, si el paciente ventila espontáneamente, esa maniobra va a estar realmente complicada, Sí, sí, ¿no? No sé. sí, sí, tal cual. Preguntas, veo que se unió Miguel. Miguel es un kine de Chipoleti, que habitualmente presencia nuestros debates. Se acaba de unir. Más preguntas si alguien quiere preguntar algo por allí que les haya quedado colgado dando vuelta o que no les haya quedado del todo claro a propósito de los casos que vimos o de la exposición previa, ¿no? Sobre el impacto del valor de PIB para conceptos como el mechanical power o el driving pressure. Ahí está. Tuve No- un lag. Ahí estoy, ahí estoy. sí, 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 pareció que sí. Creo que lo interesante del primer caso, que da para hablar mucho y largo, es que esto de, como hablabas de la presión positiva al final de la expiración, y en estos casos que tenemos cierre de las vías aéreas o limitación al flujo expiratorio con un componente intrínseca, si no lo tenemos en cuenta, y está por ahí más presente de lo que pensamos, incluido el cierre de las vías aéreas, nos alteran las mediciones que podemos hacer al pie de la cama, con el ventilador, sin contar con estas herramientas, ¿no? Que son las maniobras de oclusión, P01, presión de oclusión. Creo que eso es un poco un tema bastante interesante que creo que por ahí es poco explorado, poco charlado. Sí, 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 sabés que coincido con eso. Este, eh, más aún. Yo venía sosteniendo esta cuestión de que muchas veces la presión de oclusión, el delta POC o el delta de presión de oclusión muchas veces no refleja, o si querés, en algunos casos sobreestima el verdadero valor, pero yo creo que si la vía aérea tiene cierto valor X, eso es ahora es irrelevante, y nosotros colocamos un valor de PIB por debajo de eso, estamos muertos, es decir, todo lo que el paciente haga no se va a transmitir de manera correcta a la vía aérea y nosotros hacemos P01 o presión de oclusión directamente en la vía aérea. Exacto, De manera, el paciente hace fuerza, pero no llega nunca a la vía aérea y yo, entonces me da un valor muy pequeño, muy bajito, y en rigor, en este caso en particular, se estaría subestimando exacto. antes que sobreestimando. Y esto creo que, yo no recuerdo ahora el texto en particular, creo que fue el texto de Foti, si no digo mal, que mostraba que esa presión de oclusión estaba, vamos a decir, en valores normales, entre 5 y 8, 5, 9, y por allí 5 a 10, entonces yo lo podría considerar. Pero cuando uno veía en los gráficos del trabajo, veía la línea de regresión, todos los valores por debajo de 5 eran muy dispersos y los valores por encima de 10 también. Eh, Exacto.
De hecho, eso que vos decís, creo que es interesante porque las maniobras estas de oclusión, la PEOC, IPMI, etcétera, están propuestas como maniobras de screening, es decir, poder identificar pacientes que tienen alto esfuerzo, por ejemplo, y de alguna manera poder aplicar en esos pacientes medidas más finas, como la presión esofágica, e intentar modular, etcétera, el esfuerzo y el drive. Y esto, y la presencia de esta carga umbral elástica, vendría a sacarle el rédito, el valor que tienen estas maniobras de screening, ¿no? Porque si yo quiero hacer un screening y estoy por tener una presión de cierre en las vías aéreas y estar con una PIB por debajo de esa presión, obtengo valores estimados que pueden estar dentro de lo normal, pero en realidad lo que no estoy viendo es el área que no capturo del esfuerzo, y Ah, entonces estoy haciendo que un paciente no tenga quizás una medida más invasiva y más certera del esfuerzo, simplemente por el estimado. Y creo que ahí es donde es algo bastante interesante, creo, un tema. De sí, hecho, pero la bueno, comparativa entre presión de oclusión y PMI, creo que, por ejemplo, PMI al ser inspiratoria, quizás está más exenta de estas cuestiones de los cierres de las vías aéreas, porque es tidal eh, y la eh, otra es. claro, exactamente. Ahí se supone que la vía aérea ya está abierta, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, Pero creo que bueno, eso creo, merece deja estudio, lugar para investigar, deja lugar al menos para seguir discutiendo, seguir estudiando e investigar, ¿no? Obviamente, eso está claro. sin duda. Sí, bueno, no quiero robar el protagonismo a esto. ¿Tiene alguna otra consulta que quieran aprovechar ahora? Y si no, ya les comento para que sepan, esto quedó grabado, se graba y se va a subir a YouTube, así que la pueden repasar, la pueden ver las veces que quieran. Pero independientemente de eso, aprovechen ahora si quieren hacer alguna pregunta más. Y si no, ya damos inicio formal al fin de semana, Sí. ¿no? Bueno, ahí yo les fui poniendo algunas imágenes estaba el Sherlock, el Indiana Jones, ahí ya le estoy tirando algunos títulos Ah, está muy bien, está muy para bien, los está muy oldies. bien, está muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, Paro la entonces, grabación, Mauro, ¿no? ¿Eh? Paro la grabación, que ahora que no hay Sí, sí, preguntas. sí, sí, sí. Yo,